Bueno, nosotros continuamos y es hora de hablar de economía con don Osvaldo Landazzo, analista económico, empresario. Hay dos temas coyunturales que vienen a colación y tiene que ver el uno, bueno, con las elecciones de este domingo, lo que pueda cambiar, porque lo que nos preguntan no es algo menor y tiene que ver obviamente con cambiar la constitución, si es que la gente así lo quiere. Y lo otro, bueno, es de una noticia que salió ayer y es este acuerdo comercial recíproco entre el Ecuador y los Estados Unidos. Bueno, no sé por dónde quiere empezar Osvaldo, pero hablemos de las dos cosas. Bienvenido y Mm, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo. Creo que quizás lo más coyuntural, lo del entendimiento comercial, yo no lo llamaré todavía acuerdo hasta ver qué alcance tiene. Creo que es una excelente noticia, demuestra también cómo la geopolítica mundial está cambiando. Yo comentaba en varios medios que estuve en la China, no viví muy de cerca el paro ecuatoriano, pero en general lo que sí se puede ver en Turquía, China, Europa, etcétera, es que las bases del comercio están transformándose a nivel mundial y los países están Ujú. buscando términos distintos. Así que este tratado, este acuerdo comercial con Estados Unidos es una muestra de aquello, es una muestra de que probablemente los países estén buscando relaciones con más reciprocidad, relaciones que sean más equitativas en términos de intercambio. Pero claro, si usted se fija, hay, por ejemplo, un asunto de propiedad intelectual. Así es. Y eso recordará, Vero, que lo venía alertando desde hace varios años, sobre todo por el acuerdo comercial con la China. Y es que la China no respeta nada de propiedad intelectual. Si usted va a la China en estos días, pues se encontrará con autos que parecen marcas alemanas, marcas europeas, Así y es. son autos chinos. Entonces, todas las demandas de estas marcas las han perdido en ese país, pero indudablemente afuera, Europa, Estados Unidos están con desafíos muy grandes justamente por la propiedad intelectual. Y otro desafío enorme tal vez sea considerar el asunto de los datos. Y en esa línea, pues habrá que ver cómo algunas redes sociales que tienen base de operaciones en China, pues, y que están en Ecuador y que son muy utilizadas, pues se adecúan a esta nueva realidad. Pero creo que es, en resumen, una buena noticia. Habrá que ver cómo avanza y ojalá eso también sirva para poner ciertos lineamientos que no se pusieron en el acuerdo comercial con la China, por ejemplo, este de propiedad intelectual. También Estados Unidos recién, por ejemplo, puso trabas, puso aranceles, lo mismo Europa, Ujú. a compañías que utilizaban una especie de esclavitud moderna y trabajo Claro. infantil. Entonces, eso en la China tampoco es algo que se regula, es decir, los trabajadores trabajan de lunes a domingo, duermen ahí, comen ahí, y pues no, casi no hay feriados significativos. Todo eso, más bien, ojalá sirva para que el Ecuador plantee bien sus relaciones y las reencamine en algo que haga sentido para el país, porque si es que ve en cambio lo de Nicaragua, si es que ve lo que ha pasado recién con República Dominicana respecto al comercio chino en esos países, pues le dará cuenta de los desafíos bien grandes que tenemos para poder comerciar con el mundo. Pero Estados Unidos creo que es un socio complementario fundamental para el Ecuador y es una excelente noticia en términos generales. No, son temas importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que usted mencionaba del tema de trabajo, en esta, de lo que se conoce, de los detalles de este acuerdo bilateral, es que el Ecuador tendrá que adoptar e implementar una prohibición de la importación de bienes producidos por el trabajo forzoso o obligatorio, puede ser. Exacto. Entonces, ahora ustedes se dan cuenta cómo lo que advertíamos hace años se llega a cristalizar gracias a Estados Unidos, y es que el Ecuador debía negociar el acuerdo comercial con la China considerando estos temas, es decir, teníamos que considerar subsidios, leyes laborales, propiedad intelectual, era fundamental aquello. Usted Claro. va a la China y se encuentra con calles enteras, lo mismo en Turquía, de productos manufacturados en esos países sin licencias y que tienen marcas extranjeras y se venden libremente. Y entonces esos productos entran al Ecuador, ya sea por vía legal, ilegal, Ujú. pero entran al Ecuador. Entonces Estados Unidos, Alemania, etcétera, están viendo aquello con bastante preocupación. Y lo que recién se vio es, como yo le digo, que tanto Nicaragua como República Dominicana alertaron de la situación crítica de muchos comercios porque la China está en su estrategia geopolítica, que es bien diferente a la de los años anteriores,
está invadiendo el mercado internacional. Y me parece bien que tanto Japón como Corea, como Estados Unidos, que son países con los que estamos nosotros firmando, queriendo firmar acuerdos comerciales, Canadá también, nos sirvan como para entender un frente en el que el comercio sea justo, sea entendido de una manera equitativa, porque si no lo que le va a pasar es lo que ya estamos viendo acá, es que si bien suben las exportaciones, las importaciones desde la China crecen de una manera Claro. sobredimensionada en relación a las Ujú. exportaciones. Entonces, es un desafío grande el que tiene el Ecuador. Esta es una muy buena noticia, pero insisto, como usted bien dice, el trabajo, la propiedad intelectual, qué bueno que ahora sea Estados Unidos al menos el que pueda poner eso sobre la mesa porque nosotros tratamos, le dijimos al exministro Prado, le dijimos al gobierno de Lazo y no nos escucharon nunca. Ahora quizás con esto el Ecuador, porque también veo que el equipo de Novoa es menos dogmático que aquel equipo, entonces es un equipo más pragmático. Ojalá este equipo pueda entonces articular algo que haga sentido con el comercio internacional del Ecuador, porque si quiere tener relaciones comerciales con Estados Unidos, no puede tener libre, por ejemplo, la propiedad intelectual, es Ujú. decir, que le entren cosas que estén manufacturadas sin licencias y cosas de ese estilo. Claro. Y eso sí está pasando en Ecuador. Lo mismo lo del trabajo, el trabajo infantil, el trabajo casi de esclavitud, sin contemplaciones respecto a leyes ambientales, fue otro asunto interesante. También hay un apartado de medio Me ambiente, ¿no? imagino, claro, es que Estados Unidos sabe que usted firmó ese acuerdo y lo que Ujú. el mensaje que le está dando muy probablemente es también, cuidado, tienes que revisar esto, porque lo que ellos están viendo es que una de esas les comienza a llegar producto ecuatoriano con unas comillas bien grandes que es chino y eso le estaba pasando desde México, por ejemplo, y por eso Trump en su momento, en el primer mandato, ya puso alarmas claras de que México le estaba trasladando productos que eran ensamblados, si cabe la palabra, o empaquetados en México, pero que eran productos chinos. Por eso es que creo yo que esta dimensión del comercio pues va a ser un desafío interesante para el Ecuador también. Interesante todo lo que se venga con este acuerdo Me parece muy bien. bilateral y bueno, lo que sí se conoce de primera mano es que también se va a eliminar, Estados Unidos va a eliminar el arancel del 15%, este sobre arancel a ciertas exportaciones. No han dicho a todas, No pero a todas. ciertas, ¿no? Y Así eso es, es. no sabemos cuáles, pero me imagino que ya hay mucha expectativa de los exportadores, ¿no? Sí, yo conozco la lista ya, no la quiero mencionar hasta que no sea el gobierno el que la mencione, pero todavía hay negociaciones porque son productos importantes los que están todavía Ujú. por fuera. Pero evidentemente Estados Unidos sí está planteando algo distinto y eso es bueno, es decir, Estados Unidos está planteando un comercio equitativo, transparente. Y es que cuando usted estudia la historia moderna, Vero, hay un primer gran error que comete el Occidente a principios de este siglo, y es que la China entra a la OMC, a la Organización Mundial de Ujú. Comercio pensando Occidente que la China se iba a adecuar con con todo el aparataje de comercio que teníamos en ese momento. Y eso no pasó, no pasó nunca. Y hoy se considera que ese es uno de los errores más importantes que le han cobrado mucho a Occidente. Hay otros dos errores más que no son motivos de esta reunión, de esta conversación, pero que usted los puede analizar. Pero uno de ellos en relación al comercio es que, claro, la China está en la OMC y no cumple nada. Entonces, la mayor cantidad de demandas internacionales de dumping son hacia la China. Entonces, es por eso que Estados Unidos está también tratando de poner freno a las importaciones de Ujú. otros países con este país Claro. para que no les lleguen productos, porque se dio cuenta que muy probablemente la manufactura no era un asunto tan de segundo plano como ellos pensaron, sobre todo en la década de los 90 en Estados Unidos. Entonces, todo eso está reconfigurando el equilibrio internacional con Rusia, con Estados Unidos, con China, y hay una chica que todo el mundo le invita a bailar, pero que todavía no sale a bailar, y que es la India, y que probablemente en los próximos años vamos a ver Así. cómo también este país comienza a pedir su espacio en el comercio internacional, que ya lo está haciendo, pero quizás con más fuerza de la que estamos viendo ahora. No, sin duda, esta es una patita muy pequeña, ¿no? De todos los cambios que se están viviendo a nivel mundial, esta Así es. nueva reconfiguración. Y bueno, por ahora no es el tema, aunque es muy interesante. Estamos con Osvaldo Landazo, analista económico. Y hablemos de la segunda parte, Osvaldo, que tiene que ver con la consulta popular, el referéndum, porque claro, no podemos hablar de las preguntas en específico, pero sí de la proyección de la economía, porque los cambios que se plantean no son menores. Sí.
A ver, yo he estado ya en algunas entrevistas, como les dije, estuve fuera del país por algunas semanas, pero le pude seguir al tema. Entendamos una cosa, a ver, estamos viendo como discursos bien opuestos en el que dicen que los delincuentes bajo esta constitución tienen prioridad frente a las personas que no son delincuentes o personas que no delinquen. Eso es falso. Así como el otro lado que dice si es que habría una nueva constitución se acaba salud, se acaba educación, también es falso. Entonces, partamos de un primer tema. Es decir, la constitución no es el principio y el fin de lo que estamos viviendo. Si es un ingrediente, si es un ingrediente que para mí tiene tintes demasiado garantistas, tiene contradicciones, tiene además demasiados artículos. Por eso es que usted tiene que cambiar cada 10 años de constitución. ¿Por qué? Porque llega un gobierno de derecha y se encuentra con que la constitución tiene absurdos tan grandes como que prohíbe el trabajo por horas o como que le dice que por excepción los privados entren a los sectores estratégicos. Entonces, efectivamente, lo que veo yo de las constituciones de los países desarrollados son constituciones mucho más abiertas, es decir, no es que usted se pone a detallar los transgénicos. Este ejemplo daba yo ayer en Ujú. otra entrevista. Usted le pone un absurdo, una contradicción tan grande como que le dice que el Ecuador es libre de semillas tratadas genéticamente transgénicos. Usted no puede importar para cultivar, pero puede importar trigo. Y adivinen de dónde viene el trigo, de Estados Unidos. Y adivinen qué tiene ese trigo, semillas tratadas genéticamente. Entonces, no solo que le Mm, limita al productor nacional, le quita competitividad, porque usted les trata genéticamente para que se produzcan más rápido, para que sean más grandes, etcétera. Entonces, le limita al productor local, le dice claro. además al consumidor o al intermediario, importa desde afuera, eso no está prohibido. Y cuando importa, importa semillas con transgénicos o tratadas genéticamente. Entonces, hay ese tipo de contradicciones. Efectivamente, entonces lo que habría que hacer, yo digo, es bien riesgoso lo que va a enfrentar el Ecuador. Solo me imagino que la asamblea que está ahora como asamblea se vaya algo parecido a una constituyente. Yo digo, ¿qué nivel de debate tendremos? No sé. Pero lo cierto es que si es que se da esta oportunidad, por supuesto que hay oportunidades de mejora. Ahora, entender que al cambiar la constitución, o pensar más bien dicho, le va a cambiar la vida y va a haber empleo, no, hay Nah. muchos factores que están atrás, como por ejemplo el código de trabajo, como por ejemplo la seguridad social, etcétera, que probablemente sean ingredientes más significativos incluso que la propia constitución. Entonces, en esa línea, pues hay que tener mucho cuidado en entender. Yo hasta ahora no veo que el gobierno, creo que tenía la obligación de presentar cuál es el proyecto constituyente, es decir, qué país es el que ellos miran. No, que no se queden en trivialidades como que esta es una constitución comunista, socialista, correísta, como le quieran llamar. No, no necesariamente, o sea, no hay que irse ni a un extremo ni a otro. Me parece que fue hecha en una época del tiempo en donde se cometieron exactamente los errores opuestos a los que se podrían cometer ahora. Porque si Ujú. usted cree que el Ecuador es un país de extrema derecha y por poco y se manda la constitución de los padres fundadores de Estados Unidos, nos falta solo el porte de armas, decía yo en alguna, en alguna propuesta que hacían de la costa, tampoco. El Ecuador le va a votar luego no, como pasó en Chile. Así es. En Chile pasó que creyeron que el país no había aprendido de ese gran sacrificio que hicieron ellos durante 20 años al principio Ujú. para poder ser lo que son y se quisieron ir al extremo de izquierda. ¿Y qué pasó? La sociedad le votó no a la Constitución. Así Perdió es. usted 2 años. Entonces, todo eso está en el tapete. Lo que veo yo es que si es que nos metemos en este desafío enorme, primero el gran desafío es tener toda la información, entender qué país quiere usted. Yo personalmente pensaría en una economía social de mercado, es decir, una Ujú. economía en la que el mercado opere libremente, pero que tenga un estado que justamente vele por las fallas de ese propio mercado. Claro. Si no, imagínese tener otra gran depresión, si no, imagínese lo que fue la crisis del 2009, la hipotecaria, Ujú. la crisis energética con la quiebra de Enron a principios de este siglo, demuestran claramente que el capitalismo salvaje tiene fallas Así es. y esas fallas tienen que estar sobre estudiadas o sobre esclarecidas por el gobierno, es decir, tienen que estar reguladas de alguna manera para que a usted, Vero, no le digan, perdió sus ahorros individuales. Y usted dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Porque invertí las AFPs chilenas, por ejemplo.
porque invertí en hipotecas de alto riesgo. Y usted le dice, ¿y eso? ¿Por qué hiciste eso? Porque era su portafolio. Y entonces esos derivados financieros que nadie sabía que eran en el 2009 ocasionaron unas pérdidas gigantes en un montón de sociedades, incluyendo europeas, que ni siquiera sabían. Entonces, todo Mm, eso nos va dejando un aprendizaje que probablemente necesitemos una constitución mucho más abierta para un país dolarizado que no puede ser tan rígido, que no se mete en normas específicas, ujú. pero que garantice un Estado subsidiario en el que usted esté con salud, con educación, con seguridad cubierta, pero no con temas tan específicos como se prohíbe el trabajo por horas, no, pues lo que se prohíbe es la precarización laboral, claro, está muy bien. Luego el trabajo por horas, las interacciones entre unos y otros se regulan en las leyes específicas. Lo mismo en los sectores estratégicos. Algunos dicen eliminen los sectores estratégicos. No, eso tampoco. No es lo mismo una panadería, decía alguna vez un analista, que una hidroeléctrica. Yo decía, Dios mío. Pero bueno, decía, tienen que estar tanto en las panaderías como en las hidroeléctricas abiertos. No, no están así. Puede ser que le dejen sin luz los privados si es que no logran cobrar las tarifas que ellos le ven como tarifas justas. O subir los precios de O manera subir los excesiva. precios, como pasó en Perú, como pasó en Argentina, después de las privatizaciones tan agresivas que tuvieron en Así los es. años 90. Entonces, ayer escuchaba un ejemplo de México con la Telefónica, bien interesante. Se privatiza la Telefónica, ustedes saben, eso es público, por eso lo menciono. Fue Carlos Slim el que compró esa Ujú. Telefónica, pero se hizo una ley específica para regular esa privatización. Entonces, no salió mal esa privatización y ahí usted se da cuenta que hay como convivir en Ujú. ambos mundos, es decir, en donde usted participa con el privado, el Estado supervisa que esa relación sea justa, equitativa y además socialmente eficiente, y entonces tiene algo que hace sentir. De lo contrario, va a estar cambiando constituciones cada 10 años. Y eso es lo que va a decir. Mañana va a decir, el trabajo está precarizado. Una constitución que prohíbe el trabajo por horas, que prohíba la contratación, ayer me hablaban de una contratación subterránea que está prohibida aquí en el país y que, claro, debió haberse referido, por ejemplo, a trabajos de minas y cosas de estilo, pero hoy los centros comerciales entonces estarían incumpliendo la ley laboral, así de absurdo es donde estamos viviendo. Entonces, eso es lo que debemos analizar como ecuatorianos para decidir qué país queremos. Y la Constitución es un ingrediente de ese país que nosotros queremos. Así es, bueno, es un tema interesante para el debate. Estamos con Osvaldo Landazuri, analista económico empresario. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarnos. A ver, acerca de las perspectivas económicas, no desde la perspectiva de la consulta que se nos viene, sino de las decisiones que ha tomado el gobierno. Más o menos el presidente Noboa ha tratado de equilibrar la balanza fiscal, tenemos un déficit todavía, pero despidos, eliminación de los subsidios, ha sido la manera para que él pueda lograr un poco ese equilibrio. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Piensa que vamos a seguir con estas decisiones de un poco shock o vamos a más bien comenzar a cultivar esas decisiones que se tomaron este año y el anterior? Esa es una excelente pregunta. Esa teoría del shock aparece con Milton Friedman a mitades del siglo pasado y es bien interesante como cuando le manda la carta Friedman a Pinochet en su momento, le habla del shock que debía tener Chile para lograr cambios significativos Los y Chicago luego Boys. con los Chicago Boys y luego tienen un cambio interesante cuando quiebran en la década de los 80. Entonces, primero, hablar de medidas de shock yo creo que probablemente sea un asunto del pasado, pero también es cierto que el Fondo Monetario Internacional al Ecuador le ha pedido cosas muy relevantes y complejas. Le ha pedido subir impuestos, subimos el IVA. Le ha pedido quitar subsidios, levantamos subsidios. Lo otro que yo sé que le ha pedido es una ley tributaria. Osvaldo, una consulta. ¿El FMI te dice tienes que hacer esto, 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 o te dice tienes que equilibrar la balanza fiscal para poder pagar las deudas que vas a adquirir? Lo que te dice es, tienes que arreglar tu desequilibrio fiscal. Y entonces luego viene casi enseguidilla una segunda parte que te dice, vemos nosotros, te dice el FMI, tienes demasiados subsidios, tienes demasiado gasto corriente, tienes que arreglar. Y entonces ahí el asunto, cómo tú lo arregles, es una cuestión tuya, es de cada país. Pero el Fondo Monetario le dice, hay que arreglar estos asuntos, eso es indudable. Y una es la declaración que sale luego del fondo. Otra bien distinta es la conversación del fondo
con el equipo económico de un gobierno, es decir, es otra cosa. Ahí sí le dicen A, B, C, D, E, F. Entonces hay de ambas. En realidad lo que sucede es que Novoa es una combinación que no se logra descifrar económicamente, ¿no? Es decir, lo que uno tiene ahí es efectivamente despidos, pero cuando uno ve la proforma, el gasto corriente en sueldos aumenta. Cuando uno ve despidos o fusiones de ministerios, lo que yo sé es que los ministros van de viceministros al otro ministerio. Y por otro lado, lo que hemos visto es 8 bonos, me parece, en el último año, Ujú. ¿o no? Bonos raíces, bonos madres de 1000 días, bonos jóvenes en Pero acción. cambias una medida económica permanente como un subsidio y a la final reemplazas por algo que es temporal como un bono. En algunos casos Entonces, a la final, no son temporales, ¿no? En algunos casos el gobierno pero es ha más fácil hablado, de eliminar el bono que el subsidio. sí. Entonces, tienes que paliar de alguna manera y si no tienes esa maniobra política, capaz que te dejas nomás del subsidio, como los anteriores presidentes que trataron de quitarlo. Sí, puede ser una alternativa, pero en términos generales lo que está pasando es que estos bonos no solo se relacionan con el asunto de los subsidios, Ujú. sino se han relacionado sobre todo también, perdón, ahí el mal castellano, con las elecciones. Y entonces cuando quiero ganar votos, lanzo bonos de los jóvenes en acción. Ahora, si bien son temporales, ya no solo son los jóvenes, son las personas en acción y les hemos extendido más tiempo. Entonces, ¿cuál es el resultado? El Ujú. resultado es que al final, temporal o permanente, tienes un déficit de 5.500 millones de dólares presupuestado este año, yo eso lo advertí desde principios de año. Y el próximo, en cambio, también decía mi tío en son de broma, lo cierto es que no ha cambiado nada. Entonces, el Fondo Monetario va a regresar y le va a decir, yo creo que, a ver, estructuralmente está muy bien lo que ha hecho Novoa, es decir, subir el IVA era algo que el Ecuador tenía que tomar una decisión al respecto. Lo mismo los subsidios, estaba yo de acuerdo. Lo que yo nunca estuve de acuerdo Ujú. pues, es que no sepamos a dónde va tanta plata. Es decir, yo preferiría que en vez de los bonos, por ejemplo, haya inversión. Claro. Entonces, que uno diga, en vez de los jóvenes en acción, yo lo que hago es darles empleo a los jóvenes en acción. ¿Cómo? Voy a una comunidad rural y les digo, aquí va a haber una carretera. Y esta carretera va a tener tantos kilómetros y usted en vez de gastar tanto en diésel porque se daba la vuelta a toda la montaña, ahora va directo. Es 1000 veces preferible. Entonces, y yo creo que si bien políticamente ha sido muy hábil Novoa, eso no hay que restarle, creo que económicamente todavía es un desafío pensar qué mismo es este gobierno. Es decir, es un gobierno claramente de derecha, pero es un gobierno muy populista y autoritario. Entonces, ¿cómo usted evalúa ese equilibrio entre las dos? Porque hay que tener maniobra política, hay que ser inteligente, eso es obvio, eso nadie le quita. Pero ¿cómo usted logra mandar los mensajes correctos para que no tenga además un déficit tan abultado? Es probablemente el desafío más grande que tiene el Ecuador, porque de ahí la pregunta es, ¿qué viene el 2027, 28, 29? Lo que sabemos es que viene más deuda, más gasto y al final el déficit sigue siendo crónico. Entonces, si no toma decisiones estructurales, ya las tomó en el lado de la sociedad. Subir, por ejemplo, el tema del IVA, como usted menciona, o Es por estructural, ejemplo, el tema de eliminar los subsidios tanto es a extra el estructural, año pasado y diésel este así es. año. Entonces, sí está llevando una indicación de que hacia allá es donde tenemos que Exacto. equilibrar la balanza. Y ahora le falta el otro lado de la ecuación, el lado público. Y entonces, cuando uno ve el lado público, dice, subimos el IVA, quitamos subsidios y no alcanza. Ah. Nos sigue faltando 5.100 millones de dólares. Entonces, ahí, ¿qué es lo que viene? Que si es que uno busca eficiencia en el lado Ujú. privado, ¿por qué no en el lado público? Tiene que ser idéntico, pues. Entonces, ahora sí le toca auditar las empresas públicas. Le toca preguntarle al GAD qué está haciendo. Está Que se gastan haciendo en hornado. que se están gastando en hornados, que están gastando en fiestas, que están gastando, y usted dice, ¿y el IVA vaya? Porque es un ingreso permanente, y como ustedes saben, la Constitución famosa, que no sé qué hace metida en eso, pero la Constitución le dice tanto permanente, tanto temporal, va a irte GAD. Ujú. ¿Y quién le rinde cuentas de GAD? ¿Usted sabe qué está pasando en el GAD no sé, del oriente de Yanzasa? No tiene ni idea. Entonces tampoco, ahí sí tampoco. Así es. Es decir, yo no puedo aceptar como sociedad que me suban el IVA, que me suban que me quiten los subsidios y en el otro lado, el lado público, viven una fiesta interminable. No, tampoco, pues. Entonces creo que ahí respondo Mm. su pregunta. Ahora sí,
Lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es decirle muy bien, está perfecto, ningún país debe tener subsidios energéticos absurdos al diésel. Pero cuéntame qué estás haciendo con la plata. Entonces ahí le dice, estoy repartiendo a las madres de los 1000 días. Muy bien, ok, pasaron los 1000 días. ¿Qué hiciste con la plata? Y el resultado es nada, porque esos bonos al final lo que están haciendo es incentivar en algo el consumo, pero no corrigen estructuralmente un gran problema, empleo. ¿Y el empleo cómo se corrige? Con inversión en la medida esta del lado del gobierno, leyes laborales Ujú. también. Pero entonces creo que ahí respondí la pregunta, es decir, hoy el desafío es que ya tiene muy poco margen de acción en el lado privado, es decir, ya nos han puesto impuestos, yo siempre digo, en el grupo empresarial ya ni sé qué impuesto estamos pagando. Me dicen, es la contribución de Moreno que ya se acaba este año. Ah, ¿y cuál es la siguiente? La de Lazo, ¿se acuerda la de? Y uno dice, qué bestia, esto es una locura. Entonces ya hemos hecho el esfuerzo en el lado privado. Ahora, el lado público tiene que corregir todo este desbalance. Y eso es empresas públicas, eso es GATS y eso es gobierno central. Concuerdo plenamente, Osvaldo. Ahora, el presidente Noboa, con datos del Banco Central, había anunciado que el último trimestre se había crecido Crecido. 3,8%. ¿Esto es efecto rebote o podemos esperar que el próximo año continúe ese crecimiento que no es para nada menor? Muy buena pregunta también. Yo creo que tiene dos efectos ahí. El uno es el rebote, decreció el año pasado. Y claro, y usted decreció porque no tenía luz, por Claro. ejemplo. Entonces, cuando tiene luz, ya tiene una visión distinta de la vida misma. Entonces, consume, sale. Literalmente una visión diferente. Exacto, literalmente. Y lo otro es los bonos. Es decir, usted ha metido un montón de plata en la economía y cuando usted ve el doble clic de por qué está creciendo, tiene dos aristas. La una son las exportaciones, buena noticia, es decir, han crecido las exportaciones. Camarón, cacao, Sí, flores. todavía cuando yo recién hice el último posgrado el año pasado, uno tiene desafíos grandes porque depender de 4 productos primarios es delicado. Pero bueno, crecieron las exportaciones, un buen punto. Pero el segundo punto es que le dicen que creció el consumo interno y usted dice, perfecto, doble clic, crece el consumo de productos que no tienen IVA por los bonos. Entonces la gente compra más arroz, más fideo, el joven de Jóvenes en Acción, que entre paréntesis me dicen son jóvenes que van, se sientan en el ministerio, se quedan viendo las caras y les dicen, bueno, ¿qué hago? Y nadie sabe decirles No es empleo qué hace. productivo. No, pues, porque a mí Claro. me cuentan eso, me dicen, están en el ministerio y la gente está sentada viendo a los jóvenes en acción y les dice, bueno, y el joven en acción le queda viendo y el otro le queda viendo y diciendo, bueno, ¿y qué va a hacer el joven en acción? Eso está pasando. Ese joven cobra los $400, va a la casa y le dice a la familia, compremos fideo, arroz, huevos, etcétera. Eso está pasando. Entonces, cuando uno ve ese crecimiento, uno dice, "Ah, más o menos". Por eso es que el Claro. próximo año se está preveyendo un 1,8% de crecimiento, ya no el 3, algo. ¿Por qué? Porque no hay asuntos estructurales, no hay un círculo Ujú. virtuoso que se esté cambiando. Entonces, se han hecho cosas, sí. Creo que lo que usted comenta de subsidios, IVA, etcétera, debería ser una base. Pero como tiene un actor que le dice la casa gana, que es el actor público, pues al final terminamos en el mismo problema. Es decir, déficit de 5.500 millones. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Primero, día uno, a la Vero le dije alguna vez en alguna entrevista, me escribían diciendo eso, no hay cómo, que está prohibido. Yo militarizaría las empresas públicas, eso haría yo. Es decir, un día prohibiría la entrada de todos y entrarían los auditores. Los auditores no serían militares, obviamente, pero sería Price, sería empresas internacionales, serían auditores de la propia CAF, el BID, etcétera. Eso haría yo. Va a ver con lo que se encuentra. Sino que nadie quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque es un equilibrio político frágil, entonces necesita votos, necesita Claro. clientelismo y no toma esa decisión. Entonces, si no las toma, muy probablemente esta ecuación va a quedar incompleta. El lado privado se ajustó, el lado público no se deja ajustar. Qué interesante. Va a ir finalizando, Osvaldo. Sin embargo, y pese a todo esto que nos comenta, bueno, los mercados nos ven, o parece que nos ven con Sí. buenos ojos, porque el riesgo país de nuestro país ha caído a 670 puntos, que es el más bajo desde hace Ujú. 6 años. Y esto, bueno, esta caída empezó después del paro, pero ha continuado. Y parece que también los mercados ven bien este tema de la consulta, porque, bueno, ha bajado, ¿no? Yo me reuní, me pidieron reuniones con algunas embajadas en estos días, apenas llegué, también estuve, como les contaba, en China y en Turquía. No se ve tan bien la consulta, se ve mejor el resultado de la eliminación de subsidios.
Eso es lo que probablemente haya gatillado ese Ujú, espaldarazo internacional. Ahora, como yo decía, el riesgo país es una excelente noticia que esté bajando. Es una muestra sobre todo de que la sociedad está admitiendo ciertas decisiones que antes no las admitía, ujú, pero probablemente el mercado internacional esté expectante de ver claro. qué es lo que pasa a continuación, porque lo que viene ahora no es menor. Yo que viví el proceso constituyente chileno de cerca, pues es complejo, es decir, es un periodo de debate intenso en donde la sociedad otra vez entra en incertidumbre Así pensando, es. bueno, ¿y ahora cómo va a estar constituida esta constituyente, perdón la redundancia? ¿Cómo van a votar? ¿Cuánto se necesita? ¿Qué están proponiendo? ¿Les tiene actores muy radicales o no tan radicales? ¿Cuál es el proyecto que se está vendiendo? Porque con todo el respeto a las personas que se han propuesto, pero la mamá del presidente, ¿qué sabe de constitución? O Niels Y Olsen, que bueno, es una fue persona muy cara, constituyente también. fue constituyente, pero digo yo, estamos cambiando la constitución, ¿no? Que Claro. probablemente ella participó. Entonces, no digo la del 2008, tal vez la del 98, que nos llevó al vayan, que se vayan todos del año 2006, me parece. Yo estaba estudiando fuera del país, pero eso fue Lucio Gutiérrez. Esa fue la constitución del 98. Luego le dimos la vuelta a la constitución del 2008 y ahora estamos queriendo cambiar la del 2008. Así es. ¿Qué sabe el señor Olsen, que es una persona muy carismática, muy agradable, se le ve con buenas intenciones, pero qué sabe de procesos constituyentes? ¿Cuál ha sido su hoja de vida? ¿Cuánto conoce la constitución actual? Y así se lanzan nombres, ¿no? Entonces, creo que el desafío es grande y sobre todo tiene un desafío, Vero, porque esto va a meter un grado más de incertidumbre a Claro. una economía que está tratando de aterrizar Ujú. en inversión y empleo desde hace muchos años que solo se logra con certidumbre. Gracias, Osvaldo Landazo, y analista económico, empresario, nos ha dado su visión de cómo se proyecta la economía con todas esas coyunturas actuales. Es momento de comerciales. Volvemos para conversar con el embajador de Italia, Giovanni Davoli.